tardes desde Héroes en Sin Nome a todos. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que es Radio Crash. Genial, pues nada, muy encantados de estar por aquí. La verdad que estrenando estudio y espero no liarla mucho. A los mandos no hay nadie. No hay nadie al volante ahora mismo, no, te lo puedo asegurar. Hoy tenemos invitados muy especiales también. Estamos haciendo unos programas con mucha ilusión y muchas ganas. Sí, tenemos a Juan y a Luis, son los componentes de Staton, son 5, si no me equivoco. No te equivocas. Hoy tenemos a 2, porque esto no da para más. No, lo siento no poder traer a más componentes, pero bueno, unos poquitinos hacemos mucho, seguro. Eso es. Y nada, vamos a poner el tema de Statons con el que queremos empezar, Talk to Me. Allá vamos. Bueno, chicos, bienvenidos un día más al programa y hoy contamos con nosotros con Statons. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí siempre que tenemos una oportunidad, Luis y yo, de hacer una velada juntos, estamos encantados de hacerlo. Bueno, la verdad que la idea de un grupo que surge en Villaviciosa hace unos años a mí me despierta mucha curiosidad. ¿Cómo surge eso de juntaros tan jóvenes y sobre todo formar un grupo allí y bueno, hacer el carrerón que estáis haciendo? Gracias. Bueno, Villaviciosa es una villa, como su propio nombre indica, es una villa muy pequeña en cuanto a la concentración, digamos, de músicos y más, pues en la edad en la que habíamos empezado a tocar en el grupo, que serían, yo que sé, rondaríamos los 15 años entonces. Y el grupo empieza a partir de unos amigos que somos Venti, nuestro original batería Dani, nuestro antiguo bajista Edu, tal, que nos juntamos en estas casas de nuestros colegas para tocar canciones y sobre todo para hacer canciones nuestras. Eso fue, yo creo, una preocupación nuestra desde el principio, hacer canciones originales. Y a partir de eso, pues Statons comienza como ese germen de 5 chavales de Villaviciosa, que después metemos a Luis cuando yo empiezo en el conservatorio y le conozco porque es el trompetista más chulo del concert, y después metemos a Andrés Salvajo, que también vino del concert, y bueno, así hasta hoy, digamos, realmente no somos más que estudiantes que compaginan pues con 4 acordes de vez en cuando por la tarde. Que tenéis una amplia trayectoria para los pocos años que lleváis tocando. Uh-huh. De todos los lugares que habéis tocado, porque habéis tocado, por ejemplo, en el Sonorama, si no recuerdo mal, uh-huh. ¿Cuál es en el que habéis disfrutado más? ¿Con cuál os quedaríais de todos los que habéis tocado? Yo justo estaba pensando también en el Sonorama, porque realmente fue un concierto brutal, pero recuerdo con muchísimo cariño, y no fue hace tanto, cuando tocamos en la Plaza Mayor de Gijón, de aquí, que vino un montón de gente, todos nuestros amigos y sus abuelos. Hasta sus abuelos, fue brutal. Fue un conciertazo, la gente lo vivió, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Sí, siempre nos hemos sentido muy queridos aquí en Gijón y la Plaza Mayor no fue menos. Y bueno, yo tengo una pregunta que tiene mucho que ver con esto, y es que hace un mes o así, unas semanas, estuvisteis en Babel en un programa que ameniza los viernes por la noche la TPA. Ya creo que los ameniza, sí. Bueno, lo ven muchas señoras mayores y yo. Y os tenía que preguntar, ¿qué disfrutasteis más? ¿Tocar en la TPA o en Radio 3?
El calor de la TPA, no, yo creo que es irreemplazable. Es irreemplazable, sí. Bueno, cuando tocamos en Radio 3, evidentemente está guay y tal, pero bueno, los conciertos de Radio 3 que hicimos nosotros no llevamos realmente ningún tipo de gran parafernalia y la verdad es que, bueno, pues todo el buen rollo y digamos, el caluroso trato que tiene contigo en Babel, no lo cambiaría por nada. Vemos que en vuestros inicios, cambiando ya un poco de tema, tocabais un inglés ya tirando hacia el inglés americano. Un poco más tarde vemos que tocáis al lado british y ahora últimamente estáis cantando en español, como por ejemplo Pasos de Baile, Fiesta de los 80. ¿Os habéis planteado sacar alguna canción en asturiano ya que estamos en Asturias? No. Respuesta corta. En la intimidad de nuestros hogares, a veces, ocasionalmente, hacemos alguna versión que, bueno, pues evidentemente nosotros somos de Asturias y manejamos el lenguaje con mucho cariño, pero no lo hemos... no lo hemos concebido como algo con finalidad comercial dentro de la estética, por lo menos, del grupo Statons, que, como has dicho, pues viene pues de estas raíces así más british y, sobre todo, bueno, estéticamente tiene ese rollo, ¿no? O sea, que ni a corto ni a largo plazo lo veis. De momento, nosotros somos prostitutas musicales y lo que diga la gente. Bueno, pues vamos a meter ahora una canción que se llama Ciudad Habitual, es de vuestro primer disco, si no me equivoco. Corregidme si me equivoco. No es de ningún disco, es de un EP. Bueno. Ciudad Habitual. Así que no estás equivocado tampoco. Voy a meter la canción antes de que la líes más, Raúl. No te has equivocado para nada. Bueno, estaba leyendo ahora el guión aquí que tenemos, que de guión tiene poco, y habla de esta canción que fue, pero es que yo pienso que sigue siendo una realidad viva con esto de los cierres perimetrales y la situación de COVID y la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo lleváis vosotros estos tiempos y en este tiempo de confinamiento están surgiendo letras o a qué os dedicáis? Yo creo que en cierto modo, dentro de lo malo, nos ha venido bien estar encerrados en nuestras casas, descubriendo cada uno las posibilidades de nuestros instrumentos y compositivas, sobre todo, porque ha ocurrido que nosotros, cada uno en nuestra casa, pues, oye, tengo esto, te lo mando a ti y tú me lo miras y dices, oye, pues esto es una mierda, pero mira lo que tengo yo. Y así poco a poco pues fueron saliendo un montón de temas y un montón de cosas que seguramente en el local de ensayo no habrían surgido o de una manera totalmente diferente. O sea, que de lo malo sacáis cosas buenas. Sí. En cierto modo ha habido algo bueno. Y bueno, la canción con la que empezábamos esta sección habla de ser un héroe en su ciudad habitual. ¿Cómo veis vosotros ese de poder ser poeta en tu tierra, ¿no? De poder desarrollarte aquí? ¿Cómo veis el panorama musical asturiano y las posibilidades que te pueda ofrecer desarrollar aquí la carrera?
Sí, bueno, es una canción que aparte que queda muy bien para el título del programa, yo lo propongo. Sí, bueno, ciudad habitual yo creo que es algo que, bueno, habla de la ciudad, como puede ser Gijón, como puede ser Oviedo, como puede ser cualquier ciudad en la que, bueno, tú te sientes, sí, bueno, es... Joder... los héroes de los que habla Ciudad Habitual no son los héroes que llevan capa, ni son los héroes que digamos suelen estar en Madrid, ni son los héroes que están en Nueva York, ni son los héroes que están en ninguna de estas ciudades, digamos, de nombre donde tú esperas que haya esta gente destacable que está como por encima de la vida, en cierto modo. Ciudad Habitual pues habla de los currantes y realmente de ser, bueno, pues un canto a la gente de a pie, que al fin y al cabo son los que levantan y hacen dignas todas las ciudades en las que existe ese tipo de, digamos, de inquietud y de ambición. Es por un lado una ambición frustrada, ¿de acuerdo? Pero también tiene un poco ese regusto dulce que también yo creo que existe dentro del panorama asturiano. Yo creo que Asturias es un lugar de riquísima cultura musical y han salido algunos de los grupos más interesantes y con muchísimo éxito de España. Pero que tiene, yo creo que por su no sé, tamaño, por su forma de organización o demografía o condición milagrosa, pues tiende a no ser capaz de contener a los artistas que produce. Y bueno, hablando un poco de desarrollarte aquí, de esta tierra tan maravillosa, del paraíso, vosotros grabáis con Omni Studios, ¿no? Una productora que tuvimos la suerte de entrevistar a Pablo de Sacato la semana pasada. Uh-huh. ¿Cómo es esa experiencia de grabar allí en ese estudio, en un pueblo, y con una productora tan made in Asturias, o fecho en Asturias, mejor dicho? ¿Cómo es esa experiencia? A ver, dale, Luis. Habla un poquitín, Luis, un poquitín. Ser es un estudio alucinante, está muy bien preparado. También hemos contado, obviamente, con la ayuda de Igor Pascual y Dani Sevillano a los mandos de nuestras canciones. Entonces, la verdad que se ha hecho súper ameno y se ha hecho muy cómodo trabajar allí. Bastante frío, porque, como has dicho, está en medio de la montaña y es como una nave bastante... Un taller de cantería del grande. Abuelo, sí. de Pablo, algo así. Sí. Es un sitio un poquito frío, pero la verdad que se nos hizo caluroso el trabajar allí. ¿Cómo suenan las baterías ahí? Suenan muy bien las baterías. Y bueno, actualmente os encontráis trabajando en Fiesta de los 80. ¿Qué nos podéis decir de este proyecto vuestro nuevo? Bueno, pues Fiesta de los 80 es el primer single que llevamos aquí debajo del brazo, que os lo traeríamos si los singles aún se editasen en físico. Y es, digamos, la premonición, el preludio de nuestra nueva forma de hacer canciones, nuestra nueva forma de pensar. Puede que en parte producto de todo lo que contaba Luis antes de estar encerrados en casa durante mucho tiempo y juguetear demasiado con el Ableton y con estos programas de grabación. Y nos hemos enamorado, pues eso, de los sintetizadores, de las programaciones, de los instrumentos falsos, de mentira y de estas cosas que igual no son tan románticas como una guitarra, pero sí que te hacen bailar, yo creo que de una forma mucho más contemporánea y mucho más a día de hoy, ¿no? Eso es Fiesta de los 80. Y de cara ya ahora pensando en el futuro, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a intentar hacer conciertos? ¿Vais a sacar un nuevo disco? ¿Qué? Bueno, el disco es pero llegará. Seguramente estaremos sacando unos cuantos singles durante pues los meses siguientes y del verano, pero sí, son, como digo, premonitorios de un disco que será nuestro segundo ya LP, lo dicho, de larga duración. Y tocaremos conciertos cuando nos dejen. Pero estamos encantados de subirnos al escenario. ¿Cómo veis el formato así acústico, pequeñito, como por ejemplo el que hicisteis en la Plaza Mayor? Bueno, el formato acústico yo creo que es algo que se presta mucho a... Bueno, la situación lo pide y no es la primera vez que tocamos en acústico para nada, y yo creo que, pues bueno, siendo chavales de formación, mucho de concert y de tocar en casa, y bueno, nos gusta el rollo acústico, la verdad. Y para ir ya terminando este programa, me gustaría que cada uno nos recomendaseis un libro, una película y una canción. Bueno, a ver, siento ser bastante palomitero en muchos sentidos, pero bueno, el libro Un Mundo Feliz,
que seguramente todo el mundo lo conozca, de Aldous Huxley o como se pronuncie su maravilloso nombre. Luego una película, una de terror que me pareció preciosa, que se llama Creep. Va de un señor que alquila su cámara para grabar cosas y bueno, graba un paisano que está un poco tarao. Y canción, diría que Lingus de Snarky Puppy, por poner algo. Pero bueno. Era canción, yo pensaba que era disco. Un disco entero. Joder, Podéis recomendar lo que queráis. Aquí estamos abiertos. Tengo un disco preparado, no lo puedo escoger. Yo, libro, diría. Libro que leí hace mucho tiempo, pero que sigo recordando como... No sé si lo acabé de entender, pero me gusta de hecho en cierto modo. Es El laberinto de las aceitunas de Eduardo Mendoza. Libro del 82. Es muy absurdo, pero muy entretenido y muy musical en ese sentido. Después película, una que vi hace poco de la Nouvelle Vague del año 66 de Jean-Luc Godard, que es Al final de la escapada, que es una pasada también de absurdidad de película y por eso me parece tan interesante. Y después como disco, un disco del año pasado, del 2020, que es un nombre larguísimo, pero es el último disco de Theo Katzman, que es el guitarrista de Wolfpack, que es un grupo impresionante que deberíais escuchar todos. Pues muchas gracias a Statons y en especial a Juan Villa y a Luis por poder estar aquí. Nos despedimos ahora con este single del que estábamos hablando, que es Fiesta de los 80, y nos vemos la semana que viene un día más en Héroes sin Nombre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Como una brisa de aire fresco, como si se detuviera el tiempo.